que pasan ahora también a las clases, a sus salones en la parte posterior de nuestras instalaciones. También, hermanos, antes de iniciar con la predicación de esta tarde, algunos anuncios. Este miércoles tenemos estudio bíblico en nuestras instalaciones a las 7:15 estamos empezando. Recordemos que estos estudios son los 3 primeros miércoles del mes y luego cada cuarto miércoles del mes hay una reunión de los líderes de estudios bíblicos. También para aquellas personas que estén interesadas, ahí los días viernes por Zoom se comunican conmigo y les hago saber la manera de conectarnos. Y también hay distintos grupos de vida acá en la iglesia en los cuales se pueden incorporar y están ahí atrás en la recepción. Podemos ver ahí los folleticos que dicen grupos de vida y usted puede incorporarse a cualquiera de ellos. También pues es un placer una vez más el contar con su presencia en esta tarde, y vamos a continuar en la epístola a los Colosenses. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 desde el versículo 24 y vamos a abarcar algo más del capítulo 2 en esta serie que hemos denominado El Proceso. Y en esta etapa estamos viendo en la epístola de Colosenses lo que es el crecimiento espiritual, la suficiencia de Cristo para nuestra vida, y también darnos cuenta de entonces lo que dice la palabra y cómo fortalecernos a través de ella, y también entender que solamente teniendo una relación personal con Cristo Jesús es que podemos entender el sentido y el propósito para nuestras vidas. Así que en esta tarde este pasaje se titula El ministerio de Pablo a los gentiles, y vamos a estar hablando acerca de qué es el ministerio o qué es un ministro. ¿Soy yo un ministro, sí o no? ¿Qué es el ministerio y qué cosas involucran el ministerio? Y este pasaje nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de su ministerio hacia los gentiles y todo el arduo trabajo que eso amerita en cuanto al ministerio. También habla acerca de la obra en términos generales y en términos específicos, en lo importante del predicar y del compartir la palabra de Dios, del amor de Dios, de las buenas nuevas de salvación. Y por eso buscamos entonces el versículo 24 en el capítulo 1 de Colosenses y leemos allí. Iniciamos con esta lectura, capítulo 1, versículo 24 de Colosenses. Dice: mas ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Ok, tengo una llamada por acá. Amén. Amén. Disculpen, hermanos. Entonces retomamos acá, versículo 24. Amén. Amén. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Padre Celestial, en esta tarde te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Nos ponemos en disposición de escuchar tu palabra y de lo que tú tienes a través de ella para cada uno de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sea para la edificación del cuerpo de Cristo, para instruirnos, para exhortarnos, para redarguirnos y para hacer de nosotros, oh Dios, esos siervos obedientes que tú quieres que nosotros seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, en este versículo y de esta manera iniciamos, porque trata acerca de los sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo y que a través de esos sufrimientos fue en la manera en cómo Dios obró para transmitir el evangelio a otras personas.
Si observamos y hemos estado en esta serie desde el libro de Hechos hablando acerca de la vida de Pablo que vemos reflejada en la palabra de Dios, y ahora estamos hablando acerca de las epístolas de la prisión, nos damos cuenta cuán difícil y accidentada fue la vida del apóstol Pablo, pero ninguna de las dificultades que él enfrentó lo hicieron detenerse en el ministerio que él debía tener. Ninguna de las circunstancias difíciles que él enfrentó lo hicieron renunciar al ministerio y al llamado que él tenía. Así que este versículo habla de que acerca de las aflicciones que estaba Pablo cumpliendo en Cristo, que aún faltaban. Y podemos entender este pasaje como que si de repente el sacrificio de Cristo, la expiación, lo que Él sufrió en esa cruz no fue suficiente. Y de eso no es lo que trata la Escritura. No es que en las aflicciones de Pablo se continuaban cumpliendo las aflicciones de Cristo en el sentido de que hacían falta para poder obtener la salvación. No quiere decir eso la palabra. Lo que está diciendo el versículo es que de la misma manera en como Cristo padeció y sufrió a causa del mensaje que Él trajo, a causa del mensaje de la salvación, del perdón de pecados, a causa del sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, no obstante, quienes hemos creído en Él, no estamos ausentes de sufrir dificultades por causa del Evangelio de Cristo. Así que Pablo entendía que lo que estaba padeciendo era a causa del Evangelio de Cristo, y también que eso era la manera en cómo también iba a enfrentar las situaciones por las cuales iban a hacer afrenta para él, pero sin embargo entendiendo que era para el crecimiento de la obra, para poder hablar del mensaje del Evangelio a las personas. Como cristianos, hermanos, nosotros estamos llamados de parte de Dios a cumplir como iglesia con la gran comisión, ¿verdad? Tenemos Mateo 28, 18 al 20. Todos estamos llamados a cumplir con la gran comisión como iglesia, y es la de llevar el evangelio, la de hacer discípulos, y también de la misma manera entonces cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de la iglesia somos responsables de parte del Señor en poder ser buenos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos, el ministerio y el llamado que nosotros tenemos de parte de lo que dice la palabra. Así que este versículo nos indica que de la misma manera en como Cristo padeció de una manera descomunal a causa de nuestro pecado y llevó nuestro castigo, nosotros como cristianos y seguidores de Cristo también vamos a sentir o vamos a experimentar algunas aflicciones a causa de nuestra fe, pero sin embargo debemos de reconocer que eso en nosotros lo que hace es traer un peso de gloria. ¿Y por qué decimos esto? Porque entendemos que a través de las circunstancias difíciles sabemos que nuestra esperanza no está en las cosas de este mundo, sino que va mucho más allá. Va a tener nuestra vista puesta en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios. Y es en donde nosotros nos gozamos, y es en donde nosotros guardamos nuestra esperanza de que no todo queda acá en este plano terrenal. Y hablamos acerca de estas situaciones, de que el ministerio realmente es algo sufrido. Sí, es algo sufrido. El ministerio es algo por lo cual puede ser sufrido, pero trae muchas satisfacciones. Al mismo tiempo trae muchas satisfacciones, y lo podemos comparar como quienes han estudiado para una carrera, como quienes han estudiado para un curso, como quienes han estudiado para obtener un certificado en algo, como quienes están aprendiendo un oficio y sabemos que no es fácil. Y entonces pasan ciertos años pasando trabajo, valga la redundancia, teniendo que enfrentar sacrificios, teniendo que enfrentar muchas situaciones, pero al final, cuando se obtiene ese diplomado, ese diploma, ese título, ese certificado, ese oficio se maneja, entonces decimos, oye, ya lo he logrado. ¿Valió la pena todo aquel esfuerzo que hemos pasado? También nos pasa a los padres de familia cuando
que hay que afrontar circunstancias con algún hijo y entonces este hijo o hija está atado a un vicio, está atado a las drogas, está atado a algo que en verdad le está causando mal y por ahí pues padecemos y son noches en vela y son conflictos y son lágrimas y son regaños y son todas estas cosas los cuales los padres están sufriendo. Pero una vez que ese muchacho sale de ese vicio, es liberado de esa situación la cual lo tenía atado, entonces como padres nos damos cuenta de que es una gran alegría ver que ese muchacho está siendo transformado, que ha sido cambiado, que ya no se encuentra en esa situación. Y entonces entendemos que aquellos sufrimientos fueron necesarios y que aquellos sufrimientos ya quedan en el pasado y de este momento en adelante pues cambia la vida para esos padres. De esa misma manera entonces debemos entender que nosotros por los padecimientos de Cristo es que podemos ser renovados, transformados, regenerados, de que podemos ser hechos pueblo suyo, escogido por Dios para pertenecer a ese reino el cual tiene para cada uno de nosotros, para que podamos actuar en las buenas obras que Él ya tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros en lo que nos corresponde entonces hacer acá en esta vida, en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Así que cuando hablamos de ministerio, esto significa servicio. Cuando hablamos acerca de ministerio, estamos hablando acerca del servicio para Dios y el servicio hacia los demás. De eso se trata el ministerio. Y vemos el ejemplo en la vida de Pablo, que primeramente estaba al servicio de Dios y también estaba al servicio de las demás personas que estaban a su alrededor. Y dice el versículo 25, continúa, y dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Así que el propósito en la vida de Pablo era cumplir la palabra de Dios, era ser ministro, era llevar el evangelio a las personas, a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, a aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, aquellas personas que en aquel tiempo podríamos decir que eran las execradas, las echadas, las no tomadas en cuenta como personas por parte de los judíos. A esas personas fue que Pablo fue movido a poder predicarles y presentarles el evangelio de la palabra del Señor. Así que el ministerio es de toda la iglesia. El ministerio es de cada uno de nosotros, lo que conformamos el cuerpo de Cristo, de que estamos llamados a no cruzarnos de brazos, sino a actuar en la verdadera convicción, con el entendimiento de lo cual Dios nos dice en su palabra, que es realmente importante accionar. Que sí, debemos orar y debemos pedir a Dios y gracias a su voluntad, Él nos permite hacer estas cosas. Es Dios quien nos sostiene mediante su gracia y es el poder entender que Dios, una vez que somos transformados en nuestros corazones, Él es quien nos va a dar la fortaleza para crecer en nuestra fe. Solamente Cristo. Y nos vamos a ir fortaleciendo nuestra fe a medida que vamos avanzando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas que nos toquen enfrentar. No estamos llamados a cruzarnos de brazos. No estamos llamados en medio de las dificultades a huir. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere el mundo. Eso es lo que quiere entonces Satanás, de que el cristiano refleje una vida en derrota. ¿Y cómo se puede reflejar una vida en derrota? Pues si tenemos alguna dificultad, huimos. Si tenemos algún problema, huimos. Si tenemos algo que causa algún esfuerzo en el cual no estamos dispuestos a sacrificarnos, entonces renunciamos a eso. Ahí estamos demostrando derrota. Ahí absolutamente cualquiera puede estar demostrando la derrota, pero Dios nos llama que en medio de las dificultades debemos de obedecer a Cristo, que en medio de las dificultades debemos enfrentarlas en el nombre del Señor y debemos tener la convicción y la fe de que si lo hacemos vamos a ver verdaderas victorias en nuestra vida, a pesar de cualquier circunstancia, cualquiera que sea, porque para Dios no hay nada imposible. Así que si necesitamos fuerzas, nuestras fuerzas deben provenir de Dios, porque es el único capaz de dárnoslas a cada uno de nosotros para poder sobrellevar lo que nos toca llevar en esta vida.
Así que el enemigo lo que nos quiere ver es desfallecer, nos quiere ver caer, nos quiere ver derrotados. Y en ciertas oportunidades logra su objetivo. Porque entonces en ciertas oportunidades decimos, no estoy dispuesto a esto. En ciertas oportunidades decimos, hasta aquí llegué yo. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Yo creo que no. Dice el pasaje que no, que Él nos ha hecho. Es Él que nos ha comisionado para una misión. Y nosotros entonces debemos ser fieles al Señor. Debemos ser fieles y debemos de permitir que sea el poder de Dios el que tome el control en las situaciones. Si no buscamos de Dios en medio de las dificultades, absolutamente nos vamos a ver agobiados. Si no buscamos de Dios en medio de las dificultades y nos alejamos de Él, entonces la restauración va a tomar más tiempo. La restauración que tiene que hacer Dios en nosotros va a ser más lenta. La restauración que quiere hacer Dios y va a hacer Dios, lo convertimos en un proceso más complicado por culpa de nosotros mismos. Por culpa de nosotros mismos. Debemos hacernos la pregunta, ¿quién administra nuestra vida? ¿La administramos nosotros mismos o la administra Dios? Ahí es donde debemos de preguntarnos, porque cuando somos nosotros mismos, las cosas siempre van a ser más complicadas. Pero cuando permitimos que sea Dios el que administre en nuestra vida, somos guiados por su palabra. Y entonces sabemos que se manifiesta su gloria en nuestra vida. Sabemos de que siempre vamos a tener esperanza, de que es Dios quien va a obrar y va a renovar nuestro entendimiento, va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestro pensamiento y que vamos a recobrar las fuerzas en medio de las dificultades siempre de la mano del Señor. Es Él que nos va a rescatar en todo momento y en todo lugar en que clamemos y busquemos su rostro a pesar de cualquier dificultad que estemos nosotros enfrentando. Dice entonces este versículo, la palabra cumplidamente. Hay que cumplidamente, dice la palabra cumplidamente, dice que anuncié cumplidamente la palabra de Dios. Vemos que Pablo, y este cumplidamente quiere decir completamente. Hasta que no terminé la obra en cada lugar completamente como Dios me lo había encomendado, no salí de allí o no paré de hacerlo. Este versículo también nos llama a eso, hay que llevar las cosas hasta la terminación, hasta el final del asunto el cual hemos comenzado, ¿verdad? Así como alguien comienza una carrera, debería terminarla. En la palabra nos dice que como ministros, como embajadores de Cristo, como siervos del Señor, la tarea que Él nos ha encomendado debemos culminarla. Debemos completarla, debemos terminarla, debemos comenzar a predicar el Evangelio en donde el Señor nos haya puesto. Y una vez cumplida nuestra misión, pues Dios va a revelarnos, Dios nos va a mostrar y entonces hasta allí ha llegado nuestra responsabilidad. Hasta allí Dios nos ha puesto y pues entonces entendemos que ha llegado el momento de ir hacia otro ministerio, ir hacia otro lugar, pero hasta que no entendamos y Dios no nos muestre que hemos culminado nuestra tarea, pues debemos de seguir en donde Dios nos ha colocado hasta darnos cuenta que el propósito de Dios se ha cumplido completamente. Dice el 26 y el 27, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. También nos habla acerca entonces la Escritura de esta revelación de Dios como un misterio. Hay otras versiones que dicen este es el mensaje que se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ha sido dado a conocer al pueblo de Dios. Más adelante el versículo 3 del capítulo 2 habla acerca de que este misterio es el plan de Dios.
de que este misterio es el cumplimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que este misterio es la revelación de Dios, que dio a su único Hijo para redimir a la humanidad de todo pecado, que vino por el rescate de aquellos que creen en Él y le aceptan como Señor y Salvador. Aunque este misterio podemos decir que estuvo oculto por un largo tiempo, también ha sido manifestado en la manera en cómo Dios desarrolla su plan. Y aún hay cosas por ocurrir. Y de repente en este momento no podemos tener muy claramente cómo Dios va a desarrollar los eventos que debemos y estamos esperando en cuanto al futuro. Pero para nosotros es algo que podemos ver en su palabra, que lo podemos estudiar, pero realmente cómo Dios va a ejecutar su plan es como Dios así lo haga en su soberana voluntad. Sí podemos tener una idea de qué es lo que ha de venir, absolutamente. Sabemos y tenemos la certeza y la esperanza de quienes hemos creído en Cristo, a dónde vamos a estar. Vamos a estar en su gloria, vamos a estar en su presencia. Así que esa presencia, esa gloria de Dios, la garantiza el mismo Dios a través de la persona de Jesucristo, de que cuando dice que creemos en Él, entonces sabremos que estaremos con Él por siempre y para la eternidad. Por siempre y para la eternidad. Esa es la gloria de Dios. Es ese lugar el cual Él tiene preparado para aquellos que hemos creído en Él, en el cual no hay dolor, no hay angustia, no hay muerte, no hay desesperación, no hay nada malo. Todo es santo, perfecto y puro. Esa es la gloria de Dios. Ahorita podemos ver parte de su gloria porque es el amor que da en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo que nos permite en esa revelación poder tener nuestra mirada en Cristo. Que es un misterio cómo será eso allá, pero que sabemos que es la verdad y es la manera en cómo Dios va a ir desarrollando su plan en nuestras vidas. Así que nos damos cuenta en medio de este pasaje que es la pura misericordia y el amor de Dios a través del cual podemos conocer que hay una esperanza para el ser humano. Hay una esperanza para el ser humano. Y esta esperanza no termina acá en esta vida, sino que la mayor recompensa que podemos tener es buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios no es la gloria del hombre. Son dos cosas distintas. La gloria de Dios no es nuestra gloria, es la de Él, en donde Él quiere que nosotros estemos. Pero a veces nos dibujamos la gloria de Dios pensando en nuestra propia gloria. Y eso no es así. Son dos cosas totalmente distintas. Debemos entonces aprender de toda la sabiduría de Dios que está a nuestra disposición gracias a su palabra. Gracias a que Dios nos habla a través de la Biblia, pero que muchas veces nosotros no aprovechamos. Y esto no es porque Dios no nos las quiere dar, sino que somos nosotros a veces los que no estamos dispuestos a buscarla. Y a veces somos nosotros en los que decimos, bueno, lo dejo para cuando tenga un tiempecito y me voy a leer la Biblia y voy a orar un ratico. Y de ratico en ratico buscamos la gloria de Dios. Y de ratote en ratote buscamos entonces cumplir nuestros deseos y nuestros objetivos. El Señor me entiende. Yo he hecho decisión de fe, yo he hecho la oración, yo soy salvo, la salvación no se pierde, es la gracia la que me sostiene. Amén, absolutamente todas esas cosas son realidad, hermanos, pero estamos llamados también a obedecer, estamos llamados a servirle a Dios, estamos llamados a que no solo queda en una oración, sino que estamos llamados a la acción. Estamos llamados a actuar, estamos llamados a avanzar. ¿Para qué? Para servir a Dios y para servir a los demás, para servir a la iglesia, para ayudarnos unos a otros, para interceder los unos por los otros, para reunirnos y crecer en la palabra. Estamos llamados de parte del Señor para poder tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros día a día y seguirles. Seguir a Cristo es algo que necesita de nuestro esfuerzo y de nuestra parte. Dios ya lo ha hecho todo. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros queremos lograr una meta impuesta por nosotros mismos y no nos importan las dificultades que vamos a afrontar.
decimos, hace falta pasar por todas estas cosas difíciles para poder entonces lograr el objetivo. Y de esa manera, a pesar de que una situación nos afecte, decimos esto es algo que es necesario para poder cumplir lo que yo quiero cumplir. Y en ese sentido hablo de que decimos, bueno, si no hay sacrificio, no hay gloria. No pain, no gain, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando y vamos dándonos trastazos y vamos llevando golpes y vamos dando golpes, pero vamos por nuestros deseos, vamos por nuestro objetivo. ¿Y dónde está la voluntad de Dios en medio de todo eso? Pero cuando debemos entonces pasar por alguna dificultad en la cual atravesamos y que entendemos que Dios está con nosotros, pero muchas veces no es nuestro objetivo, pero es la manera en cómo Dios está tratando con nosotros, a veces nos convertimos en un saco de quejas. Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿pero por qué a mí? Señor, ¿pero hasta cuándo? Pero es que si yo oro un ratico y yo leo la palabra un ratico y yo voy el domingo un ratico, ¿por qué están pasando estas cosas? Entonces ahí achacamos esas circunstancias a Dios, porque estamos entonces quitando nuestra vista de la cruz, estamos quitando nuestra vista del Señor o estamos desviándola un poco hacia un lado, porque pensamos que la manera en como lo que yo le puedo dar al Señor es suficiente para Él, pero lo que Él nos da a nosotros parece que nunca es suficiente para nosotros. Pareciera así, pareciera de esa manera. Pero Dios realmente nos dice en su palabra que Él nos ama y que Él desea que a pesar de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, Él desea darnos la victoria. Él desea que podamos experimentar su amor y su bondad. Él desea que podamos experimentar el significado de lo que es buscarle a Él. Pero si no buscamos las riquezas que están en su palabra, ¿cómo las vamos a conocer? ¿Cómo vamos a saber cuáles son? Y están todas en su palabra, están todas en la Escritura. Y dice entonces el 28, a quien anunciamos, ¿verdad? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, la cual actúa poderosamente en mí. Es el poder de Dios, hermanos, el que actúa en nosotros. Dice la potencia, la palabra en el griego energía. Y no energía como el mundo la da, energía positiva, energía negativa. No, hermanos. Sino es la esencia del poder de Dios. De que sí es quien nos da esa fortaleza. De que sí es quien nos da esa energía, ese combustible que proviene de parte de Él, que es el que necesitamos para trabajar. Es el que necesitamos para luchar, es el que necesitamos para poder afrontar las situaciones que se nos presentan acá en la vida. Porque mucha gente está buscando energía en otros lados en donde no es el poder de Dios y pare usted de contar la cantidad de trastazos que se dan. Es así. Y también viven bajo el engaño del enemigo, de que entonces, bueno, si no es por este lado es por el otro. Si no es por este librito, aplica el otro. Si no es por este método, aplica el otro. Si no es respirando, entonces comiendo. Si no es comiendo, dejando de comer. Si no dejando de comer, es corriendo. Si no es corriendo, es saltando. Si no es saltando, es durmiendo. Y ahí los lleva el enemigo de un lado a otro, buscando en ver en dónde está esa necesidad que hay en mi vida, en dónde está el verdadero poder y energía que necesito en mi vida. Y solamente está en Dios. Solamente está en Dios. Y es su palabra la que nos los da y es su palabra la que nos los dice de que en Cristo somos más que vencedores, de que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que Él ha vencido al mundo, de que no hay nada imposible para Dios, de lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Y parte por la salvación de las almas de las personas.
Debemos predicar y llevar el evangelio. Y no es fácil. Vemos que no es fácil. Va a ser complicado, pero vale la pena. Va a ser complicado compartir nuestro testimonio de Cristo para con las demás personas, pero todo lo que incluya o que tenga que ver con Dios, así hayan dificultades, hermanos, vale la pena. Vale la pena. Es lo único que vale la pena. Queremos crecer espiritualmente. Quiero crecer espiritualmente, quiero ser un cristiano maduro en los caminos del Señor, quiero ser una persona que disfruto de los buenos frutos, gracias a Dios, gracias a su amor, gracias a su misericordia. Quiero crecer y dar buenos frutos porque estoy inserto en la vid que es Cristo Jesús y apartado de Él no podemos hacer nada. Quiero madurar en la palabra del Señor. ¿Qué tan dispuesto estoy? ¿Qué tan dispuesto estoy? ¿Estoy llamado a ser un niño y bebé espiritual que siempre estoy con la leche? ¿O quiero y estoy llamado a ser un cristiano maduro que produzca frutos, que consuma el alimento sólido de la palabra? ¿Estoy buscando del conocimiento de Dios en su palabra? ¿O es a cuenta gotas que lo estoy haciendo? Estoy dispuesto a arrodillarme y a clamar a Dios y a interceder por otros y por mí mismo y por mi familia, de manera de que en verdad genere un esfuerzo en mí. Padecemos, nos cuesta la oración físicamente, y no me refiero en el instante de que empiezo a orar y me da sueño. No me refiero en que empiezo a orar y entonces rápidamente no sé qué decir. No, cuando oramos, clamamos en realidad. Cuando oramos, ponemos en las manos del Señor. Cuando oramos, decimos, oré y quedé cansado. No me malinterpreta, pero sí se entiende. Estoy colocando en verdad el esfuerzo en clamar y en orar a Dios, porque es nada más y nada menos que Dios el que me está escuchando y quiere responder mi oración. Oramos de esa manera. ¿O cómo oramos? O decimos en la semana 10 minutos y ahí vamos, es más que suficiente. Damos gracias a Dios en cada instante por el aire que respiramos, porque estamos acá por la soberanía y voluntad de Dios, por más nada. Estamos acá gracias a que Dios está dispuesto a ofrecernos lo mejor. Estamos acá porque es Dios quien quiere darnos todo a cada uno de nosotros. Queremos crecer espiritualmente. ¿Cómo estamos buscando en la palabra? ¿Cómo buscamos del conocimiento de Dios? Dice que es la sabiduría, la inteligencia. Si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él la va a dar abundantemente y con gracia. ¿Está alguno pasando por alguna prueba? ¿No tiene sabiduría? Pídale a Dios. Estamos faltos de fe, oremos, clamemos al Padre y actuemos. La fe sin obra es muerta. Decimos, sí, creo en Cristo Jesús. Están las dificultades, Señor, en tu nombre avanzo. Y aquí voy, porque sé que eres tú el que va a dar la victoria. No echamos para atrás, no renunciamos, no nos vamos hacia un lado. Enfrentamos la situación en el nombre de Jesús. Queremos crecer como cristianos a medida que más nos exponemos a la palabra de Dios. Más vamos a ir creciendo como cristianos, más vamos a estar madurando espiritualmente, más vamos a ir avanzando conforme a lo que dice su palabra. Debemos de entender que necesitamos una transformación en nuestra vida y que es la obra de Dios la que nos va cambiando para que cada vez más que buscamos de Él, Él va revelando su propósito en nosotros y vamos a poder ir cumpliendo lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y continúa entonces el pasaje. Dice el capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento. Es en Cristo, en su palabra, en donde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en su palabra en la que nos dice cómo vivir nuestra vida. Es su palabra la que nos muestra y nos revela quién es Dios, cuál es el plan que Él tiene para toda la humanidad. Es su palabra la que nos guía y nos dice entonces cómo vivir con sabiduría e inteligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no debemos de buscar la disolución en las cosas de este mundo, sino que debemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Lo que hablamos, el primer mensaje de fin de año, aprovechando bien el tiempo. Hablando entre vosotros con salmos, cánticos, himnos y dando gracias a Dios por todo. Esa debe ser nuestra actitud en la manera en como Dios quiere, nos dice en su palabra que debemos afrontar la vida. Porque sabemos que no queda acá, que tenemos ya garantizada la gloria solamente en Cristo Jesús. Entonces estamos llamados a que debemos de entender que es importante, hermanos, vivir con gozo, a pesar de las dificultades. Pero se puede vivir con gozo, absolutamente. Podemos pasar dificultades. El evangelio no es fácil, es difícil. El evangelio es difícil. ¿Por qué? Porque es en la manera en como Dios, en su perfecta voluntad, nos está diciendo a nosotros cada día: vivan en santidad, apártense del pecado, busquen de mi rostro. No pueden tener comunión con las tinieblas y a veces flaqueamos y nadie es perfecto y no por nuestras obras que podemos alcanzar a las demás personas, por nuestro testimonio que habla de Cristo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no es el poder de Dios el que actúa, no estamos haciendo nada. Ahora, cuando actuamos en obediencia a Dios y entendemos que todo lo que hacemos no depende de nosotros, sino de Dios, actúa el poder de Dios. Actúa el poder de Dios. Todo tiene sentido y cobra el propósito. Todo tiene sentido y guarda relación. Incluso aquello que no tenía sentido, ahora nos damos cuenta cuál es la verdad, cuál es la mentira y nos encaminamos como Dios nos dice en su palabra. Fíjense que acá Pablo se encontraba preso en estas circunstancias, las cuales estamos leyendo. Él no había ido a Colosas, no conocía la iglesia de Colosas, no conocía a las personas, nunca le habían visto estas personas a Pablo, los de la Odisea a él. La gente de Éfeso lo conocía. Muchas personas conocían de su ministerio, pero precisamente estas personas no. Y el hecho de que Pablo no tuviera contacto directamente con ellos, no le impidió de que les sirviera. No le impidió de hablarles. No le impidió de, a pesar de que estaba preso, no, yo estoy preso. Yo ya qué puedo hacer, ya lo que hice, aquí son los que puedan llegar hasta donde estoy yo, porque lo podían visitar y seguía compartiendo el evangelio. No, él no se detuvo en medio de la circunstancia difícil que estaba pasando, sino que dijo: me voy a dirigir a los hermanos en la Odisea, a pesar de que nunca los he visto, he escuchado de su testimonio, he escuchado de que la gracia y la palabra de Dios llegó a ese lugar. Y Pablo no se detuvo y se dirigió entonces a estas personas. Le damos gracias al Señor, porque hay personas también como Pablo con ese deseo de ayudar y de servir. Hablamos acerca de que apoyamos de muchas maneras. A veces decimos: es que yo no tengo tiempo, o ¿cómo puedo entonces iniciar un ministerio? ¿No? Estamos llamados a servir a Dios en cualquier lugar en donde estemos, a hablar de Cristo en cualquier lugar de donde estemos, en apoyar en la manera en como nosotros podamos, con recursos o de manera logística. Debemos de tener en nuestros corazones la disponibilidad de aceptar el reto y hacerlo. Eso fue lo que hizo Pablo. Aceptó el reto y lo hizo. Debemos de estar disponibles de todo corazón para aceptar el reto y para actuar con responsabilidad. A veces hay personas que ni conocemos, pero que de alguna manera esas personas pueden alcanzar el evangelio gracias a algo que nosotros, o en obediencia a Dios, entiéndase bien, hayamos podido hacer por alguien más. Y eso da testimonio de Dios. Hay cuántas personas
no han hablado conmigo, que anteriormente han hablado con otras personas, y es la influencia que han venido de esas personas a hablar conmigo la que también ha hablado a mi vida y a mi corazón. Dios la ha usado para eso. Uno nunca sabe, hermanos, uno habla con alguien, uno nunca sabe a dónde va a parar esa persona, pero hay que hacerlo por eso mismo, porque no sabemos a dónde va a parar. Pero lo que sí sabemos es que si lo hacemos en obediencia a Dios, eso va a dar resultado y va a dar fruto, no para mi gloria, para la gloria de Dios. ¿Cuántos pastores, predicadores escucho y ellos ni tienen idea quién soy yo? Y ellos no tienen ni idea en dónde estoy yo, pero Dios los está usando grandemente y yo los escucho y yo veo sus enseñanzas y yo acepto sus consejos y no me los están dando a mí, David. Están allí y están todos esos libros que a veces se publican de todos estos hombres utilizados por Dios, que Dios los ha movido a hacer eso. No es que otras literaturas están por encima de la palabra de Dios, pero es reconocer que Dios usa hombres y mujeres, de que somos entonces esos administradores de Dios, como esos ministros que debemos llevar el mensaje del Evangelio y que de una forma directa o indirecta podemos también ser el reflejo de Cristo en nuestra vida, en los corazones también de otras personas. Para terminar, para cerrar, vemos estos versículos. Dice que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde? En Cristo. Tenemos a Cristo y tenemos a su Espíritu Santo. Busquemos también en su palabra. Busquemos en nuestros corazones día a día del Señor. Busquemos de la sabiduría y del conocimiento espiritual que Dios nos transmite a través de su palabra. Nos instruye, nos redarguye, nos exhorta, nos llama a la reflexión. Debemos compartir todo lo que aprendemos. Nunca pensemos que es poco o que es insuficiente. Como cristianos, lo que aprendemos hay que compartirlo inmediatamente. Y así vamos creciendo también. Debemos de trabajar con sabiduría y es la sabiduría que Dios pone en nosotros. Debemos de buscarla. Queremos ser consolados, su amor, Dios y su palabra. Queremos estar unidos en amor, Dios, su amor y su palabra. Queremos tener pleno entendimiento de lo que es la vida y de cómo glorificar a Dios, Dios, su amor y su palabra. Todo está en Dios. Y a pesar de cualquier circunstancia, hermanos, entendamos que Dios obra a través de ellas también. Es buscar del Señor día a día, desde lo profundo del corazón. Y Él va a hacer, dice, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. No busquemos nuestra propia gloria, entendamos y busquemos la gloria de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque eres tú quien obra en nuestros corazones. Te pido, Padre amado, por cada uno de nosotros en este lugar. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te pido por aquellas personas que puedan estar viendo o vayan a ver este mensaje. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, que día a día nos llenes de tu Espíritu, que día a día transformes nuestras vidas, que día a día podamos, Señor, poner en práctica lo que tú nos dices, que día a día, Señor, hagamos y tomemos nuestra responsabilidad, que pongamos nuestra cuota de sacrificio, que podamos actuar para tu honra y tu gloria, que pongas en nosotros el ímpetu para hacer todas las cosas en tu nombre. Te pedimos, Padre Celestial, sabiduría e inteligencia de lo alto,
que solamente puede ser derramada por ti, Señor, que solamente se encuentra en ti, Padre Celestial. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a siempre buscar tu voluntad, Padre Celestial. Te pido por cualquier circunstancia en la cual los hermanos puedan estar pasando. Las ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a entender, Señor, y a poder tener gozo en medio de las circunstancias difíciles. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a mantenernos fuertes y firmes en la fe, Padre Celestial, a poder buscar tu rostro, a saber que solamente de ti provienen y vienen nuestras fuerzas, Padre. Haznos, oh Señor, siervos, haznos ministros, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te pido, Dios, por cualquier problema y dificultad de los hermanos, de las hermanas, cualquier situación por la que estén pasando, de salud, familiar, de trabajo, de cualquier circunstancia, de cualquier problema, oh Dios, los ponemos en tus manos. Danos la sabiduría para actuar y ayúdanos a caminar en fe, a no solamente quedarnos detenidos, sino a avanzar en tu nombre, sabiendo que eres tú el que vas a obrar, sabiendo que eres tú el que vas a abrir las puertas, sabiendo que eres tú el que vas a romper esas cadenas, sabiendo que eres tú el que vas a traer la victoria en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestra desobediencia. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas que podamos hacer o que hacemos en contra de tu voluntad. Ayúdanos a ser guiados por tu Espíritu Santo, a entregar nuestras vidas en tus manos para avanzar conforme a lo que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Igualmente, el llamado a algunas personas que pueden estar aquí o nos pueden estar viendo a entregar su vida a Cristo. El único, el cual va a dar sentido a la vida es Cristo Jesús. El único que puede sacar el pecado de nuestra vida es Cristo Jesús. El único que nos puede dar vida eterna, salvación y gloria en Dios es Cristo Jesús. Todo comienza por entregar nuestra vida en las manos del Señor, creer en Él de corazón, y eso es a través de una oración. Y si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón en la tarde de hoy, yo te invito a que puedas repetir esta oración después de mí para que entregues tu vida a Cristo y desde ese momento comiences a ver en tu vida que a pesar de todas las cosas van a haber bendiciones y vas a entender de las riquezas que hay en Dios. Señor Jesús, reconozco en este momento que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida y mi corazón en este momento. Creo en ti. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por el regalo de tu salvación y la vida eterna. Te doy gracias porque me has aceptado como tu Hijo. Y te ruego que transformes mi vida bajo tu voluntad para bien de ahora en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.